Te cuento el juicio. Veníamos de encontrarnos con el sol, con un nuevo renacer, con un segundo nacimiento, el nacimiento de la conciencia, de ese ser consciente que vive y experimenta su camino, que ha elegido transitar su camino. Y aquí tenemos el llamado a ese renacimiento, a esa transformación. En el juicio aparece esa voz, aparece ese nuevo despertar, esa invitación al cambio, a que algo nuevo aparezca. Y por eso está cargado de esa simbología, ¿no? De lo que representa el juicio para los seres humanos. La representación de esa conciencia que se traslada a la crítica, a la culpa, al elegir culpables, tanto fuera como para nosotros mismos. Si hay un juicio es porque hay una acusación, hay algo que exige ser reevaluado. Y cuando aparece esta carta, justamente hablamos de ese llamado a despertar, porque lo que está haciendo es invitándote a que te enfrentes a ese conjunto de cosas que representan tu ser. Que te enfrentes a los miedos, a los deseos, que te enfrentes a esa crítica, a esa opinión del resto. Eso que también está ligado mucho a la época, al lugar donde se vive. Es parte del tiempo y el espacio. Y lo que te invita es justamente a descontextualizarte de ese tiempo y espacio del mundo y aprender a vivir el día de hoy como si todos los días fueran el día del juicio. Aprender a seguir ese llamado, a no callar esa voz, a no ignorarla, porque no podemos hacerlo. Tarde o temprano tendremos que escuchar lo que nos está queriendo decir, porque no nos va a dejar de insistir. Entonces es tu momento de llevar a cabo este juicio, de no retrasarlo, de no evadirlo, sino que de enfrentarlo y de transitarlo. Porque de este juicio y del paso de este juicio y de la capacidad de absolución de esos pecados, de poder perdonar tu pasado, de perdonarte tanto a ti como de perdonar a los demás, sin olvidar, porque no es cuestión de amnesia, es cuestión de perdón, es cuestión de aprender a soltar ese pasado, a vaciarlo para poder enfrentar tu futuro, para poder construir ese futuro, para poder llenarlo de muebles de los que más te gusten, para poder seguir tu camino, ese camino que ya habías encontrado, para que no tengas miedo de ser enjuiciado, para que aprendas que también los demás no van a dejar de emitir esos juicios, que vas a encontrar oposición, vas a encontrar rechazo cuando decides hacer el cambio, pero está en ti permanecerte alineada a ese cambio, alineado a ese deseo que va a ser posible de realizar, y cuando ese deseo es en concordancia a tu espíritu, a tu ser,
a tu esencia. Te invita a eso, a renacer, a transformarte. El fuego es purificación y son las pruebas de fuego a las que te enfrenta, a las que te desafía para poder ser totalmente, ser en su máxima expresión. Deja la opinión, deja la mente y la mentalidad de tu sociedad y de lo que te rodea afuera de esa elección que es tuya única y consciente y que te lleva al uno contigo mismo o misma. Atraviesa el fuego, libera y perdónate. Perdónate.